tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos sumamente agradecidos de Dios de poder estar con ustedes una vez más en este su espacio interactivo y sumamente edificante. Hoy les traigo un tema bastante interesante, pero también un tanto controversial. El tema es: ¿puede un cristiano hacerse un tatuaje? Este tema es el que vamos a debatir. Pero antes de darle mi opinión, vamos a ver las opiniones que recogimos sobre este tema a diferentes personas que le preguntamos sobre el mismo. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos aquí especialmente en una empresa para preguntarle a la gente sobre este tema. ¿Puede el cristiano hacerse un tatuaje, sí o no, y por qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? En mi opinión, creo que no. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios dice en su palabra que no hagamos imagen ni de lo que está encima en el cielo ni de lo que está abajo de la tierra. Yo pienso que si viene de hacer una tierra del Señor y viene con él, no lo lava. Pero ya nos llamaron por el sangre de Cristo, no debemos marcar nuestra vida. Excelente, excelente. Muchas gracias por su opinión. Ya, tenemos un amigo acá. ¿Cómo se siente, hermano? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cree usted que un cristiano puede hacerse un tatuaje, sí o no? ¿Y por qué? Eso depende de la religión, o mejor dicho, la rama de la religión católica que él entienda que manejará, ¿verdad? Porque ellos hay iglesias que permiten tatuajes y son de ese mismo lado donde nació Cristo, ¿verdad? Ellos se colocan una especie de tatuaje que tiene un significado religioso para ellos. Aunque no así en otro tipo de iglesias que entienden que la Biblia en algún sitio indica que el tatuaje es un pecado, ¿verdad? Pero acuérdense que existen diferentes referencias. Cuando hablo de referencia, hablo de Biblia, Biblia cristiana y Biblia del Islam, ¿verdad? Exacto. Excelente. Gracias por su respuesta. Aquí tenemos un amigo, queremos preguntarle: ¿puede un cristiano hacerse un tatuaje? Yo creo que no se debe. Yo creo que no se debe. Puede. Yo creo que no se debe. ¿Usted cree que puede? No sabe por qué. ¿Por qué usted cree que no debe? Bueno, porque ya eso es como una señal. Un tatuaje es una señal. Excelente. Muchas gracias por su opinión. Aquí tenemos un amigo. ¿Cómo se siente, hermano? Todo bien, mi hermanito. ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? Bueno, para mí no, porque un cristiano tiene que diferenciarse de los demás, porque imagínate cómo se va a diferenciar un cristiano de lo impío si no viste santo. Excelente, muchas gracias por su opinión. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos aquí preguntándole a la gente sobre este tema. Hola, mi hermana. Dios me la bendiga. ¿Cómo está? Amén. Estamos preguntando: ¿puede un cristiano hacerse un tatuaje, sí o no, y por qué? Bueno, yo creo que no puede hacerlo. ¿Usted cree que no puede? Pues no debe de hacerlo. Porque de poder la persona puede pedir, pero no debe de hacerlo. No debe de hacerse un cristiano. ¿Tiene alguna base usted que pueda decir? Bueno, la Biblia dice, en ocasiones de Biblia, que habla de que no se debe de tatuar. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos aquí en la calle haciendo una pregunta sobre el tema: ¿puede el cristiano hacerse un tatuaje? ¿Sí o no? Así que aquí tenemos una persona a la cual queremos preguntarle. Señor, ¿cómo se llama? Gregorio Guerrero. Gregorio, ¿puede el cristiano hacerse un tatuaje? ¿Sí o no? No. No puede hacerse el tatuaje porque la palabra dice en 1 Corintios 3:17 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ende, no debemos de hacernos tatuajes en los cuerpos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos aquí en un lugar de trabajo haciéndole preguntas a la gente sobre un tema bastante interesante, pero también controversial. Tenemos aquí a un amigo, ¿cómo se llama? Pablo Mateo. Pablo Mateo. ¿Considera usted que un cristiano puede hacerse un tatuaje, sí o no, y por qué? Yo soy de los que piensan que no. ¿Por qué? Los cristianos tienen que ser diferentes en todo. Yo entiendo que un cristiano tatuado y una persona impía es la misma cosa. Por eso es que Dios no se clara. La gente de Dios tiene que ser impecable. No puede haber mancha, no puede haber
nada. Yo entiendo que una persona que se tatúe no puede decirme a mí, háblame de la palabra de Dios. No puede. Wow. Excelente, hermano. Gracias por su muy buena opinión. Gracias. Pues como ustedes han podido escuchar las opiniones de cada una de las personas que fueron cuestionados sobre este tema, sobre si puede un cristiano hacerse un tatuaje, vemos que la mayoría de las opiniones fueron en común, todos en desacuerdo sobre si puede un cristiano hacerse un tatuaje, con la excepción de algunos que tienen una opinión quizá un tanto difícil sobre el mismo. La pregunta sobre si puede un cristiano hacerse un tatuaje, mi respuesta sería: puede, pero en realidad debe. O sea, si de poder vamos, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Todo el mundo puede hacerse, vivir su vida, hacer lo que quiera con ella. Ahora, el asunto es, ¿debe hacerlo? Yo puedo hacer muchas cosas. El asunto es, yo debo de hacerlo. Ahora, ¿está eso de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Es del agrado del Señor aquello que desde mi propia concupiscencia, desde mi deseo, yo quiero hacer? O aquello que mi carne anhela, aquello que mi carne desea, ¿está en el agrado del Señor o es del agrado del Señor? Esa es una de las preguntas que todos aquellos que tienen esta cuestión sobre este tema deberían de hacerse. En especial aquellos que sienten el deseo de hacerse un tatuaje o que quisieran hacer muchas cosas que por su convicción cristiana quizá deban o no deban de hacerlo. Ahora, la pregunta es, y reitero, ¿es del agrado del Señor aquello? Esta es la pregunta. Porque si lo que yo vaya a hacer no es del agrado de Dios, considero yo que no debo de hacerlo. Y como muchas personas han hablado sobre este tema, sobre si puede un cristiano hacerse un tatuaje, ustedes podrán encontrar ahí en YouTube un sinnúmero de personas, tanto cristianos como no cristianos, hablar sobre el mismo. Inclusive hay una youtuber, no recuerdo el nombre de esta persona, que ella se justifica el hecho de haberse hecho un tatuaje porque ella entiende que la Biblia no le condena, o más bien que no que la Biblia no la condena, sino que su salvación no está sujeta a un tatuaje. Estoy de acuerdo con ella en el sentido de que mi salvación no está sujeta a aquello. Ahora, si yo vengo, oiga, pónganme atención ahí a los amigos, los hermanos que puedan estar viendo, que van a ver este contenido, este video. Si yo vengo del mundo con el tatuaje, con cualquier cosa que yo le haya hecho a mi cuerpo, pues esto obviamente no va a incidir en mi salvación, o no debe de incidir, porque yo vine del mundo con esta condición. Allá en el mundo, en la vida perdida, en la vida de libertinaje que yo vivía, que yo tenía, en la que yo hacía y le daba libertad a la carne, yo podía hacer lo que yo quería. Y yo me hacía cualquier cosa porque no conocía si esto era agradable a Dios o no. Pero, ¿cómo es que después de yo venir al Evangelio, que conocemos la palabra? Porque ojo con esto, si conocemos la palabra, si tenemos el conocimiento de la palabra, lo que nos enseña la Biblia, el manual de vida que tiene el creyente, si conocemos y escudriñamos en ella y encontramos algo que no es agradable ante Dios, o que la misma palabra dicha por Dios nos insta a no hacerlo, pues yo considero que no debe de hacerse. Pablo hablaba sobre un texto bíblico muy importante. Un texto bíblico, Pablo decía, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. Él se hacía esta pregunta, usted lo puede buscar en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Él decía, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. Ojo con esta cuestión que hacía Pablo, porque él sigue diciendo, porque lo que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? O sea, esto significa que yo antes, en mis delitos y pecados, Pablo decía, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, yo antes estaba en mis delitos y pecados. Antes yo fornicaba, antes yo adulteraba, antes yo blasfemaba, antes yo fornicaba, antes yo esto, antes yo aquello, antes yo lo otro. Pero una vez que vine a Cristo, una vez que le entregué mi vida al Señor, que quise cambiar de vida, pues ya estas cosas fueron muertas en el pecado, quedaron sepultadas ahí para darle paso a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta nueva vida en Cristo Jesús, que está basada en una plena obediencia a mi Dios, no me permite hacer las cosas que antes yo hacía. Porque si yo voy a estar dentro del Evangelio, si yo voy a servirle a Cristo y le voy a dar toda clase de libertinaje a esta carne, de las cuales yo le permitía antes de conocer al Señor, pues entonces mejor me hubiera sido quedarme fuera, mejor me hubiera sido quedarme siendo no cristiano. Pero una vez que tomé esa hermosa decisión, esa excelente decisión de entregarle mi vida al Señor, pues ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El creyente, atención ahí, el creyente que ha conocido al Señor debe de tener esto claro. Pablo era un abanderado de esta palabra. Él decía, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que ya yo no puedo seguir bajo los rudimentos de la carne. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de los que defienden la postura de que puede usar o hacerse un tatuaje, pues el argumento que tienen es que ya no estamos bajo la ley, porque la Biblia habla sobre este tema. La Biblia habla sobre este tema y la base bíblica fundamental que tenemos, que es la que todos conocemos, es la que se encuentra en Levítico, su capítulo 19, versículo 28. Lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Esta es la base principal que encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, sobre el tema de hacerse cualquier tipo de señal o tatuaje sobre nuestro cuerpo. Esta es la base principal. Ahora, los que defienden la postura de que sí lo pueden hacer, dicen que esto era por la ley, que esto era por la ley. Ciertamente ya no estamos viviendo bajo la ley mosaica, pues estos fueron estatutos que el Señor le dio a Moisés. Dice la Biblia, leyes de sanidad y de justicia. Óigame el título que tiene este capítulo 19. Leyes de sanidad y de justicia dada por el Señor a Moisés para que se la enseñara a su pueblo y el pueblo se rigiera por ella. Entonces, ciertamente no vivimos bajo la ley. Ahora, vamos a perseverar en el pecado porque conocimos el pecado por causa de la ley. Ahora, por causa de la ley, yo sé que hacerme un rasguño es pecado o no es agradable a Dios no le agrada. Entonces, si yo conociendo esto, porque la Biblia me lo enseña, porque Dios se lo enseñó o le instruyó a Moisés que le enseñara al pueblo sobre esto, significa que yo tengo un conocimiento como creyente de que a Dios en un principio no le agradaba esto, ¿verdad? Entonces, si a Él no le agradaba esto, porque Él dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Anteriormente Dios habitaba en un tabernáculo, en un lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaba el lugar, la presencia de Dios, en una pared, en un templo. Dios estaba en un templo que era construido o dedicado para Él. Pero hoy en día Dios habita en nosotros. El templo
donde Dios quiere habitar es en nosotros. Y este templo debe de estar limpio. Este templo debe de estar en las condiciones apropiadas para que nuestro Dios, para que nuestro Creador pueda morar en él, pueda habitar en nosotros. Oh, mi alma adora al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. Entonces, el estar en la gracia nos da la libertad de omitir las leyes del Señor, las que Él les dio en un principio a los hombres. O sea, el vivir bajo la gracia, esto nos hace tener la condición de poder hacer todas las cosas que antes la ley nos prohibía hacer. Ojo con esto, me gustaría que los que defienden la postura de sí hacerse un tatuaje, ven esto de la manera correcta, si es correcto. Porque me parece que no, me parece que no. Entonces, no. Porque lo que ya hemos muerto al pecado, ¿verdad? Hemos sido resucitados con el Señor en una nueva vida en Jesús. Así que ya no podemos seguir bajo los rudimentos que antes vivíamos. Ciertamente vivimos por gracia, pero esto no significa que yo debo de darle libertad a la carne o hacer toda clase de cosas de libertinaje que antes hacía, porque esto no le agrada al Señor. Tenemos otra cita bíblica en 2 de Corintios, su capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo, después de vivir una vida pecaminosa, perdida, fuera del Evangelio, donde por la gracia y misericordia de Dios fui alcanzado y por ello estoy aquí, yo seguir viviendo luego de esa oportunidad, luego de ese favor inmerecido, porque esto es la gracia de Dios, un favor inmerecido, seguir haciendo todas las cosas que desagradaban y que no le agradaban al Señor, no me parece justo ni necesario. Entonces, mis queridos amigos, mi gente pues que nos sigue sobre este tema, nosotros no podemos pretender querer a Dios y también querer al mundo al mismo tiempo. Hoy en día vemos esta condición lamentable dentro del pueblo de Dios. En sentido general, vemos que hoy en día se vive un evangelio de mucho libertinaje, un evangelio de mucha variación y contradicción en cuanto a la palabra. Jesús en el libro de San Juan decía esto. San Juan, su capítulo 14, versículo 23. Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo: el que me ama, oiga esto, el que me ama, mi palabra guarda. Oiga lo que dice la palabra. El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que el guardar la palabra de Dios es de vital importancia para el creyente. Y guardar la palabra de Dios es guardar todos sus preceptos, todos sus estatutos. Es querer vivir una vida conforme a la palabra de Dios, agradable delante de Él. Así que en mi opinión personal, amigos, seguidores de este espacio Ministry Gente con Propósito, a verdad yo puedo hacer muchas cosas, pero me convienen estas cosas. ¿Por qué yo las hago? ¿Le agrada a Dios que yo me haga esto? Entra en consonancia con sus preceptos, que la Biblia nos enseña muchas cosas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final es camino de muerte. ¿Con qué fin yo me voy a hacer tal cosa? Y vuelvo y reitero, ¿le agrada al Señor que yo me haga esto? Porque esto es lo que realmente importa al final. Que lo que yo haga le agrada al Señor. Dios espera que nosotros seamos obedientes a su palabra. Obediente a su palabra. Yo no espero que usted viva un evangelio como yo quiera. Yo no espero que usted viva un evangelio como dice el pastor, o como dice el líder, o como dice el evangelista, como dice el maestro,
Como dice Perinceo, yo lo que espero es que todos vivamos un evangelio conforme a la palabra de Dios, conforme a sus preceptos, conforme a sus estatutos, porque esto es agradable a nuestro Dios. Así que mi gente de Ministry, gente con propósito, esta es mi opinión. Realmente no debes hacerte un tatuaje. El creyente no debe de hacerse un tatuaje. Porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Antes de nosotros, oye, cuando nosotros decidimos venir a Jesús, tomamos la decisión de hacer las cosas que agradan a Dios. Pablo decía lo siguiente, ya con esta cita termino. Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga lo que dice Pablo ahí. Por eso es que tenemos que escudriñar y consultar a Dios sobre todas acciones, decisiones que vayamos a hacer o a tomar. ¿Le agradará al Señor lo que yo vaya a hacer? Conforme a su palabra. Entonces, ojo con esto. Porque hay muchas cosas que desea nuestra carne, que vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y estas entran en contraste con la ley de Dios. Estas entran en contraste con lo que Dios le agrada o desagrada de nosotros. Entonces por eso es que todo lo tenemos que consultar. La Biblia dice que hay que consultarlo todo. Tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces yo no puedo darle libertad o rienda suelta a toda clase de pensamientos o deseos desenfrenados que vengan a mi corazón para yo hacerlo, porque ya no vivo yo, decía Pablo, ya no vivo yo. Y él dice que la cosa que él quiere, esta no hacía. Y más cuando esta viene de la naturaleza, de esta carne. Porque esta carne, señores, no se arrepiente. Si usted no la mantiene ahí subyugada con las cosas espirituales, con la palabra, con ayuno, con oración, con buenas obras de fe, esta no se arrepiente. Así que la vida que llevabas antes, esta va a querer seguir esta carne. Por eso es importante, antes de yo darle rienda suelta a lo que desee mi carne o mi corazón, vamos a consultar con Dios. Vamos a ver si es del agrado de Dios. Vamos a buscar en el manual de vida, a ver si ahí encontramos que a Dios le agrada o desagrada esto, para nosotros entonces andar en pos de su voluntad y no darle así rienda suelta a nuestra carne. Así que esta es mi opinión. Considero que no debe un cristiano hacerse un tatuaje. Un cristiano está llamado a ser diferente del mundo. Estamos llamados a ser diferentes. Si yo voy a venir al evangelio porque estoy en la gracia, voy a vivir una vida de libertinaje, tal cual como la vive el que no conoce a Dios, pues entonces de nada me sirvió venir. Mejor me hubiera quedado allá. Pero si estoy acá, si tomé la valiente y sumamente importante decisión de servirle al Señor, pues entonces ya no debo de hacer las cosas que hacía antes. Ya no debo de darle libertad a mi carne, porque ya yo no estoy subyugado al pecado. Ya yo soy libre en Cristo. Pero esta libertad que nos ha dado el Señor no es para que obremos en libertinaje, no, es para que obremos en justicia, para que obremos en verdad, para que hagamos las cosas que a Él le agradan. Así que hasta aquí, señores, hemos terminado con este espacio. Espero que esto sea aclarado. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Hay muchas cosas que yo quiero, pero me conviene. ¿Son del agrado de Dios? Esto es lo que usted debe de preguntarse al final. Si en verdad quiere agradar a Dios, antes de tomar una decisión, confronte, consulte su Biblia, hable con el Señor, que Él le va a oír, que Él le va a responder. Y si es agradable ante Él, pues usted lo podrá hacer. Así que le invito a cada uno de los amigos a que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Que nos ayuden a crecer,
que compartan este contenido, que activen la campanita. Agradecemos de una manera infinita y bendecimos la vida de aquellos que se han suscrito ya y que siguen suscribiéndose. De verdad que Dios le bendiga con bendición del cielo. Así que comparte este contenido, compártalo con su amigo, compártalo con los hermanos de esa iglesia, compártalo porque a alguien le va a ayudar. Dios le bendiga y hasta el próximo encuentro de Ministry Gente con Propósito.